Y es un gusto tener en esta mesa de trabajo a dos periodistas que acaban de recibir el Premio Nacional de Periodismo a Prensa Escrita, como es el caso de Guillermo Draper, Raúl Santopietro, periodistas del semanario Búsqueda, periodistas que investigaron, es la saga de notas sobre las tarjetas corporativas de ANCAP. Bienvenidos, un gusto recibirlos a ambos. Y junto a ellos, Daniel Lema, presidente de ECAINFO, el Centro de Acceso y Archivo a la Información Pública, representante también de la Gremial de Periodistas. Bienvenidos a los tres, un gusto tenerlos en esta mesa de trabajo. ¿Es un incentivo, está bueno esto de que exista un premio nacional de periodismo? Y creo que sí, para nosotros fue un incentivo postularnos, ya revisar para atrás un año de trabajo y ver si había algo que valía la pena. En nuestro caso teníamos claro lo que queríamos presentar, el trabajo conjunto sobre Sendic. Y nada, es un incentivo también para los colegas, creo, todos. Hubo una cantidad, Daniel sabrá mejor porque estuvo en el jurado, una cantidad grande de postulaciones y creo incluso en Búsqueda hubo varios que presentaron trabajos y creo que eso motiva un poco a seguir trabajando y a mejorar un poco, a buscar el próximo año tener más cosas para mostrar y para ver si se consigue alguna mención. Raúl, en este mundo de redes sociales, digitalización, todo el mundo saca una foto, todo el mundo escribe en las redes, todo el mundo se siente un poco periodista y es hora de reivindicar la profesión, si se puede decir de alguna manera, ¿verdad? Sí, las redes acercan mucho y dan posibilidades que obviamente que son muy buenas y valorables, pero que creo que es el momento donde más se necesita a los periodistas también como para pasar el tamiz por toda esa información que hay y plantear lo que realmente importa y enfocarlo de alguna forma. Daniel, este es un momento un poco, si se puede decir, complicado, porque hay un cambio muy grande en los medios de comunicación. Hoy la prensa escrita está en retroceso, se puede decir, se está perdiendo prensa escrita, se está perdiendo empleo. Este problema que se da en otras ramas de actividad también se está dando a nivel de la prensa escrita. Sí, yo igual lo divido como en dos partes, ¿no? Una cosa a veces es lo que puede pasar en Montevideo y otra cosa lo que pasa en el interior del país. Por ejemplo, en el interior los índices de lectoría y de tiraje de los diarios locales son muy importantes. Incluso en algunos son más grandes que acá en Montevideo. Pero sí en Montevideo, donde tenemos los medios más grandes, que emplean más gente, tenemos problemas de reducción de personal. Y sobre todo en los últimos tiempos se está dando especialmente con los periodistas. Y bueno, eso obviamente afecta a la calidad de información. O sea, si uno pierde trabajadores, sobre todo con experiencias en lo que es la investigación, lo que es el periodismo del día a día, se afecta también el producto. Yo creo que eso es una preocupación que deberíamos tener todos. Uno imagina que la gente tampoco eso no lo ve, porque no está todo el día al tanto de eso, o se entera de otros conflictos, pero no de los nuestros. Y eso es un tema también. ¿Cómo fue exactamente la investigación que hicieron? Porque bueno, no todo el mundo tiene por qué tener claro este conjunto de entrevistas que Búsqueda comenzó a publicar, si no me equivoco, junio de 2017, sí. En la cual hacen la primera publicación con el nombre de ambos, referido precisamente a las tarjetas corporativas de ANCAP y en particular el uso del ahora ex vicepresidente de la República. Sí, nosotros habíamos tenido, nos había pasado el dato de una fuente de que podía haber algo de información interesante y complicada sobre Sendic en esas tarjetas, así un año antes más o menos de la publicación de la primera nota. Intentamos por algunos caminos conseguir la información, no lo logramos y volvimos a recibir por otra fuente una información similar. Y a partir de ahí con Raúl, que a mí me pasa en ese dato, Raúl es el que cubría ANCAP en ese momento y empezamos a trabajar juntos para conseguir la documentación. Lo hicimos a través de un pedido de acceso finalmente, lo cual marca algo importante me parece porque es una ley que obliga al Estado a proporcionar información pública que generan sus oficinas. Y bueno, ahí también tuvimos algún problemita porque ANCAP no nos contestaba, no nos contestó a tiempo, tuvimos que reclamar a una oficina que se encarga de controlar que se cumpla la unidad de acceso, que se cumpla con la ley. Esa unidad es muy buena, la verdad cada vez que tenemos problemas con la ley de acceso por incumplimientos,
le han planteado a los organismos públicos que cumplan, y en este caso cumplieron nuevamente. Y bueno, a partir de ahí recibimos la información, nos dividimos porque habíamos pedido las tarjetas corporativas de todos los integrantes del directorio desde el 2005 hasta el 2016. Sí, es mucha información, ¿verdad? Sí, incluso era todos los estados de cuenta, entonces había que revisar uno por uno. En algunos casos, de hecho nosotros siempre manejamos que era una de las tarjetas de Sendik, porque en el caso de la tarjeta Mastercard que correspondía a él no estaba detallado, o sea, no podíamos tener el detalle de qué compra correspondía a su uso, entonces era solo de la tarjeta Visa. Y bueno, en realidad fue un procesamiento relativamente rápido, en un par de semanas lo completamos. Raúl centralizó la de Sendik, que era la que tenía más uso porque él había estado más tiempo y además porque le había dado más uso a la tarjeta. Y bueno, a partir de ahí, de tener los datos y de ver que había hecho algunos gastos inusuales, por decirlo de algún modo, ANCAP no nos había dado la información de si había devuelto el dinero o no, por ejemplo. Tampoco si había un reglamento que dijera cómo tenía que usarse la tarjeta. Nos pusimos a buscar información complementaria a través de fuentes de la empresa y de otros ámbitos políticos. Conseguimos el reglamento que había aprobado el Sendik justamente en 2011, creo que fue. Y bueno, llegamos a la conclusión, conversando con otros ex directores de ANCAP, que el uso que había dado Sendik era inusual. Nosotros usamos la palabra inusual porque ilegal no podíamos decir, porque no somos quienes para decir si algo es ilegal o no. Irregular no estábamos completamente seguros, y entonces describimos cómo lo había usado y que otros no lo habían usado así, y que incluso algunas compras que había hecho no iban en línea con el reglamento que él mismo había aprobado. Intentamos hablar con él y él dijo, nunca nos contestó ni siquiera. Y después al jueves que publicamos, cuando empezó la difusión de la información y a generarse un ruido mediático importante, él hace una conferencia de prensa un poco improvisada en el Parlamento, en el Senado, y bueno, da unas justificaciones que nos dan pie a nosotros a seguir investigando. O sea, esta investigación lo que tiene, que para nosotros fue muy interesante, es que son aproximaciones sucesivas, por decirlo de algún modo. No fue que publicamos una vez y se acabó. No, como él no nos había dado información, después de que él dice que la mayoría de esos gastos se explicaban o porque había perdido la maleta o porque tenía una reunión importante y tenía que hacer compras urgentes, pero que era todo dentro de su trabajo. Bueno, a partir de ahí teníamos más información para cruzar con los datos que ya teníamos, que fue lo que hicimos para el jueves siguiente publicar que algunas compras que él decía que eran urgentes, en realidad habían ocurrido el último día de un viaje o en una escala al retorno a Uruguay, sin contar una compra en La Paloma, que ya se volvió famosa, la compra en Divino, etc. Y entonces pudimos complementar la información de una semana posterior, que fue la siguiente nota que presentamos en el premio. Y después seguimos, porque Sendik mismo nos daba pauta de por dónde seguir revisando la documentación pública. Porque Sendik fue el que puso sobre la mesa el tema de los viáticos de los legisladores, acusando a algún legislador de no devolver el dinero de los viáticos. Y nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos otro pedido de acceso a información a ANCAP, pidiendo específicamente viáticos, viajes, motivo del viaje, fechas precisas, porque hasta ahora no las teníamos. Y con toda esa información logramos determinar que el propio Sendik, que había acusado a los senadores y a los legisladores de no devolver los viáticos, había viajado y había no devuelto la amplia mayoría de los viáticos y había usado la tarjeta en viajes que incluían viáticos. O sea, hay un cambio a partir de la ley de acceso a la información pública muy relevante, porque siempre los organismos del Estado han tenido como muchos dormirla, como se suele decir, ¿no? Y no contestar o decir que no tienen la información. A partir de esta ley hay un cambio muy significativo. Sí, 10 años ya se van a cumplir de esta ley, ahora sobre fin de año. Sí, está esa cosa de la cultura del secreto, ¿no? Que tiene toda administración, que no quiere dar información o que le cuesta dar información. Creo que con la ley, de a poco, primero se fue obligando al Estado a informar de determinadas cosas básicas que tiene que informar, que cualquiera que entre a la página web de cualquier organismo va a encontrar información básica. Luego ha habido un proceso de formación de los funcionarios, de que tienen que entender, que tienen que dar información.
Y bueno, igual van quedando cositas, creo, que necesitan una reforma de la ley para obligar un poco más a veces al Estado, porque muchas veces los organismos usan el artículo 9 o el 10 para decir esto es confidencial, esto es secreto, entonces ahí ponen alguna traba, hay que terminar recurriendo a la unidad de acceso para que apriete un poco las clavijas. Pero es una herramienta que además no es solo para los periodistas, es para toda la población en general, a cualquiera que le interese saber algo que no encuentra en la web, por ejemplo, puede hacer un pedido de acceso y ahí esperar a que en tiempos relativamente rápidos el Estado informe. Por eso nosotros, el jurado, cuando terminamos de elaborar el acta del premio, era una cosa a destacar, que era el usar determinadas herramientas para informar, porque además, como ellos contaban, era mucha información. Bueno, no es que recibo un lote, megas de información y lo publico como lo recibo, no. Exige un trabajo periodístico, una metodología que uno tiene para después dárselo a la gente y que se informe de las cosas. Incluso con eso del celo del Estado, hay muchas veces que tenés que pensar muy bien qué preguntar, porque claro, realmente te van a responder exactamente lo que vos le preguntes. Entonces, si es algo genérico, como en este caso, te pido todas las tarjetas de todos los directores, te van a dar lo que quieran darte. O sea, nosotros, de hecho, comenzamos con algo súper específico, que era los estados de cuenta, o sea, porque sabíamos que ahí era donde estaba la información. Que eso es algo que si bien nosotros usamos la ley y en un momento generamos hasta 3 bases de datos diferentes, porque estaban los viáticos por un lado, las tarjetas, los viajes, y los cruzábamos, también nosotros veíamos que la ley para el periodista, o por lo menos en mi opinión, es una herramienta más. Entonces es otro mecanismo por el cual podés acceder a documentación oficial, pero no que haciendo solo uso de la ley estás haciendo periodismo. Sí. Está muy bien lo que decís. Y pensaba, bueno, lo que ahora acaba de pasar con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, parte del argumento de por qué se retiran del grupo Verdad y Justicia es porque ese acceso al archivo, un archivo desordenado, no está sirviendo como base de datos para encontrar la información que buscan, ¿no? Digo, decir, acceder a la información así, como se suele decir, pura y dura, no alcanza para trasuntarla en el papel, ¿no? Es un poco más complejo, sí, ¿no? Los gobiernos muchas veces se jactan de la transparencia y a veces confunden un poco los términos. O sea, depende cómo des la información y qué facilidades le des a la lectura de esa información, claro. Si sos realmente transparente o no. Lo mismo, no sé, lo que decía Daniel, vos generás todo un mecanismo que te habilita a pedir información, pero te declaran todo reservado. Entonces eso... Confidencial, reservado. Sí. O es como dice él, a veces queda perdido. Una cosa que al público en general a veces les gusta es, bueno, ¿cuánto gana tal o cual jerarca? Y a veces cuando vas a algunos lados no lo encontrás tan rápido. Empezás a buscar y no está. Está, pero no. Tenés que ir, mirá, acá, vamos a cliquear acá. Está en el escalafón tanto. Sí, o sea, pero... que no explica mucho. Entonces a veces nosotros hacemos en CAINFO un índice de transparencia y Uruguay todavía le falta. O sea, dentro de lo que es la escala internacional, en promedio está en el 50%. O sea, le falta mucho. Hay organismos como el LATU, por ejemplo, que son 100%, cumplen con todo. Realmente tienen una forma de informar que es muy, muy buena, pero falta. Creo que hay que también nosotros ahí apretar un poco más, que la información sea más clara. Sí, además porque esto permite también que se cumpla efectivamente el papel que deben de tener los periodistas, ¿no? Que es de investigación. Yo pensaba también Wikileaks. Bueno, los miles y miles de documentos, si no hay un proceso que toman periodistas, que leen esa información, que la sistematizan, que la ordenan, la gente de lo de Wikileaks no entendería absolutamente nada. Claro. No sé si todo el mundo tiene claro que si vos accedes así a la documentación, la lees, no dice nada. No, además, ahí ya hay otro debate también, que es conseguir información y publicarla así sin hacer una curaduría, como decían. Es hasta peligroso e injusto, porque hay información que está bien que no sea pública, en un sentido de... Wikileaks incluía cables que contaban con... les daban nombres de fuentes o de ONGs, ponían peligro a personas. de ONGs que denunciaban situaciones irregulares o torturas en distintos países. Y esa información quedaba liberada, que es una de las críticas que recibió Wikileaks, para que la viera yo, un periodista, un ciudadano, y también el gobierno represor donde funcionaba esa ONG. Por eso me pareció interesante. Nosotros con Búsqueda tuvimos la suerte de trabajar en los Panama Papers, que era eso, una filtración masiva, pero que
las fuentes se la dieron a periodistas para que ellos hicieran el trabajo de seleccionar lo que era de interés público. Y en todos esos mails hay información de interés público y hay información privada de personas que no vienen al caso y que les pones en riesgo, ¿no? Exacto. Gracias por haber venido, felicitaciones por el premio, volvemos a conversar en cualquier momento. Ha sido un gusto recibirlos a los tres. Dale.